mostrar la sierra de banco que me compré de la marca Brezo. Esto es una empresa argentina que las fabrica en China y las importa directamente ellos, la venden de forma directa y ellos están en la provincia de Córdoba. En el caso de esta máquina en particular, yo la vengo persiguiendo hace aproximadamente 3-4 años y siempre llegaba tarde o por tema de stocks o porque tenía otros gastos o algo así, no estaba pudiendo comprarla. Y en este último tiempo me venía fallando mucho la sierra de banco que tenía anteriormente, hasta que bueno, se reventó y el arreglarla me costaba más de la mitad del costo de una sierra nueva del mismo estilo. Y ya que estoy en el taller nuevo, cambiando varias máquinas y cambiando la manera de trabajo y eso, ya me embarqué a una inversión importante en mi caso. Pero creo yo, hasta el momento, por las pruebas que hice y todo eso, creo que vale la pena y se justifica en este tipo de máquinas. Bueno, una de las mayores diferencias que vemos con respecto a las sierras de tipo portátiles, que son las más comunes de utilizar en talleres chicos o hobbyistas o ese tipo de cosas. Bueno, por un lado es la robustez que tiene la máquina, el peso. Si mal no recuerdo, pesa 164 kilos. Ahí tengo la caja y estaba leyendo. 164 kilos. Con lo cual ya la estabilidad que nos da la máquina es totalmente distinta a las otras máquinas que pesan alrededor de 30 kilos. Y bueno, nosotros las solemos usar como máquinas estacionarias. Bueno, una de las primeras cosas que nos llama la atención este tipo de máquina es la mesa. Es una mesa de fundición de hierro que de fábrica viene muy bien pulida, viene lógicamente protegida con un barniz tipo antióxido por el tema del viaje en barco y eso, y que que no nos llegue la máquina oxidada. En ese sentido viene muy bien protegida, muy bien embalada. Todas las piezas extraíbles, digamos, vienen por separado, y todas las que ya vienen montadas en la máquina viene todo muy bien protegido. La máquina viene atornillada a un pallet y embalada por encima, e incluso el motor de la sierra que viene ya instalado viene con una chapa, un fierro atornillado para que el motor no se esté balanceando en el momento del viaje. De esa forma nos garantiza de que no va a llegar ninguna pieza en mal estado, no se va a estar rompiendo ni descalibrando nada. Ahora vamos a ver el tema de la calibración, pero la verdad me sorprendió que de fábrica venga tan bien prácticamente todo. Las cosas que no venían bien calibradas son cosas lógicas que uno tiene que calibrar al primer uso, y ahora las vamos a estar repasando. Volviendo un poco a lo que es la tapa o la mesa de fundición, por lo que puedo ver es totalmente plana, totalmente pesada y rígida, de un material muy bueno, está muy bien construido. La mayoría de este tipo de sierras trae la sierra en sí con su mesa de fundición y dos alas a los costados, dos mesas de extensión, que en muchos casos terminan siendo de una calidad inferior a lo que es la mesa. En este caso en particular, la verdad es que las mesas de extensión que trae a los costados son del mismo material que la mesa, haciendo esto muy robusto. La sierra de fábrica y de forma estándar viene con dos extensiones para poner una a la izquierda y otra a la derecha, y como ven ahí se puede adquirir por separado una mesa más como para poner una tercera mesa, y a la derecha, que suele ser el espacio que más utilizamos, agregarla. Incluso en aquel espacio se podría llegar a agregar una cuarta, pero habría que ver el tema de la estabilidad de la mesa, si no sería necesario al final de los rieles o la mesa ponerle alguna pata de sujeción. Pero tranquilamente el espacio nos da para poner una a la izquierda y tres a la derecha. Hablando un poco de las medidas totales, que es una de las mayores cosas
que solemos tener en cuenta cuando compramos este tipo de sierra, más allá de la parte económica y no nos vamos a lo que es una escuadradora, es que ocupan demasiado volumen, demasiado espacio, más que nada con el carro deslizante que traen al costado, y eso suele ser un poco complicado a veces meternos en ese tipo de máquinas, y por eso nos terminamos volcando a este tipo de sierras. En mi caso en particular, aparte también es un tema de gusto, siempre operé este tipo de máquinas, estoy más familiarizado con las regulaciones, las calibraciones, el tema de si se llega a romper algo o algo así. El principio de funcionamiento de este tipo de máquinas es muy sencillo y tranquilamente siento que puedo llegar a repararlo o calibrarlo yo, y sin embargo esas otras son un poco más complejas y no tengo la experiencia como para meterme. Más allá del espacio que uno requiere para ese tipo de máquinas, que en la mayoría de los casos suele ser algo que tenemos en cuenta. Como decía, las medidas finales, ahora les voy a contar una pequeña modificación que le hice al momento de armarla, pero en este caso en particular me quedó de 1,67 m de ancho. Tiene 90 centímetros desde la parte trasera hasta la manija o el botón que tiene acá adelante. Tenemos 90 centímetros, hasta el perfil tendríamos 80, y tiene al plano de la mesa 91 centímetros de alto. Es una medida, la verdad, bastante estándar. Yo la otra sierra que tenía la tenía en 90, 90 y medio, así que ese medio centímetro de diferencia no me va a modificar, y es una altura bastante buena, digamos, como para operar más allá de la altura que tenga cada uno. Bueno, respecto al motor, es un motor de 3 HP, monofásico a 220 voltios, de muy fácil acceso. Nosotros giramos esta palanca acá y se abre esta puerta que nos deja el motor ya totalmente a la vista, y toda la parte de mecanismos, rodamientos y todo, en el caso de tener que hacer algún ajuste o algo así, nos queda con un muy fácil acceso, rápido y cómodo, ya que esto está prácticamente afuera una vez que se abre la puerta. En el caso de algunas operaciones en particular y algunas regulaciones que tengamos que hacer, del otro lado, ahora lo voy a mostrar, tenemos una chapa puesta con unos tornillos como para tener también acceso desde el otro lado y poder trabajar de ambos lados en el caso de trabajar en el paralelismo de la hoja, que dicho sea de paso vino con una tolerancia de 3 centésimas de milímetro. No pienso tocarlo porque dudo que yo lo pueda poner mejor que eso respecto a las guías de Inglete. Bueno, respecto a la operación de la máquina, la verdad que es muy fácil. Tenemos un botón de encendido, el verde como suele ser siempre, y un botón de parada bastante grande, es con el botón este de acá abajo, pero tenemos el cobertor grande, el cual podemos empujar con la rodilla una vez que estamos trabajando, para poder apagar la máquina sin tener que soltar la pieza la que estamos trabajando. Seguimos sosteniendo con las dos manos sin liberar la pieza, y con la rodilla le podemos pegar al botón para que frene la máquina y seguir manteniendo la seguridad en el trabajo. Respecto a la altura del disco y a la inclinación de 90 a 45 grados, trae estas manijas con una traba de seguridad. En el caso de que nosotros ya lo hayamos seteado en alguna altura o en algún ángulo específico, podemos fijarlo a partir de este pomo que trae acá al medio, y la verdad es que es muy cómodo el acceso a las operaciones. En este sentido, trae un gusano corto con cremallera respecto a la altura, con lo cual el disco sube y baja muy rápido, y un gusano largo en el caso de los ángulos, por un tema de que también, si bien el recorrido es mayor del motor de acá hasta acá, también lo encuentro bueno por un tema de que sería más fácil setear algún ángulo específico que estemos buscando. Bueno, respecto a los discos, acepta discos de 12 pulgadas. Si bien se le pueden poner un poco más chicos,
aumentamos el espacio que tenemos entre la cuchilla separadora y el disco, con lo cual es recomendable utilizarlo de la manera que fue pensado. Con respecto a la cuchilla separadora en particular, nos trae dos, una más baja que el disco, como en el caso de querer hacer ranuras o algo así y que la madera tenga que pasar por encima, esta queda más por debajo, y tenemos esta otra que nosotros lo podemos poner y le podemos poner la capucha protectora retráctil que nos trae, que incluso en la parte de atrás nos trae un anti-kickback para, en el caso de estar pasando las maderas, las mismas pasan por acá y no pueden volver porque se traban en estos dientes. Esto es una medida de seguridad, la verdad bastante bueno, pero yo no estoy acostumbrado a utilizarla, siempre prefiero ir viendo el disco e ir viendo el corte que estoy haciendo, y si bien esto nos protege las manos, yo prefiero estar atento en el momento que hago el corte, y respecto al polvillo que tira encima, prefiero utilizar los elementos de protección personal encima mío y no este tipo de guardas, pero es por un tema de costumbre. La verdad que está muy bien diseñado, muy bien pensado. Se puede poner la cuchilla sola, la cuchilla con la guarda, o incluso se puede también sacar el anti-kickback y utilizarlo con y sin este accesorio. Incluso también nos trae un empujador de plástico, pero yo, bueno, prefiero siempre los de madera. Por un lado, este estilo de los que se apoyan directamente sobre toda la placa mientras estamos empujando con el talón de acá, nos permite hacer presión hacia abajo y mantener la pieza bien apoyada sobre el banco de trabajo, y uno de este mismo estilo pero más chiquito, simplemente como para ir empujando la pieza sobre la defensa y que no se me esté abriendo. Pero bueno, está muy bien que traiga uno, aunque sea de cortesía. Respecto a las guardas que nos trae dos. Una relativamente fina, como para trabajar con discos simples, que se posiciona así de esta manera, como explicaba recién. Y nos trae otra un poco más ancha, para el caso de que tengamos las hojas tipo dado, poder trabajar con eso y no dañar esta. Igualmente, en mi caso en particular, me gusta hacérmelos de madera por un tema de tratar de reducir al máximo la distancia entre la hoja de corte y el inserto. Por un lado, para que no se nos vaya ninguna madera, nada, y no se nos llegue a trabar entre el inserto y el disco. Y por otro lado, para maximizar la aspiración de la máquina. Y para cerrar la parte de accesorios de la máquina, también cabe aclarar que nos trae las herramientas para ensamblar el 100% de la máquina. Con las herramientas que nos trae podemos dejarla totalmente operativa, tanto el armado de la misma como la regulación y puesta a punto de todos los accesorios. Respecto al cambio de discos y cuchilla, es muy sencillo. Esto nos trae la guarda esta de metal, debe ser de 3 milímetros de espesor aproximadamente. En la parte de atrás nos trae como si fuese un clip que se engancha allá atrás, y en la parte de acá adelante nos trae un imán que lo que hace es mantenerlo en su posición cuando estamos trabajando y que esto no se nos enganche y se nos pueda llegar a levantar. Respecto a la cuchilla, no necesitamos herramientas para cambiarla o sacarla, simplemente en la parte de acá atrás, bueno, lo ajusté bastante bien. En la parte de acá atrás tenemos una perilla que la movemos y ya directamente podemos remover la cuchilla, al igual que lo ponemos de vuelta en su posición y ajustamos esto. De esa forma la cuchilla ya queda puesta en su lugar y nos es fácil cambiarla de esta a la otra en el caso de tener que hacer distintas operaciones. Con respecto al cambio de discos, se necesita una sola herramienta que ya viene provista con la máquina, y del otro lado tenemos un botón el cual nosotros vamos buscando dónde traba
Ahí cuando llega, esto nos traba el eje y solamente operamos de este lado. Con respecto al eje, trae un eje de 16 milímetros o en realidad debe ser 5 octavos de pulgadas, como para poder trabajar con discos que traen ese diámetro de eje, y un adaptador a 30 milímetros para la mayoría de los discos que suelen venir con ese tipo de medida, poderlos poner directamente con el adaptador que nos viene provisto con la máquina. Respecto a la capacidad del corte del disco, con la hoja puesta a 90 grados y utilizando un disco de 12 pulgadas, nos da una altura máxima de corte de 107 milímetros, y con la hoja volcada a 45 grados nos da una altura máxima de corte de 76 milímetros. La verdad que para la mayoría de los trabajos es una medida de corte más que suficiente. Respecto a la puerta lateral, como les decía, es de muy fácil acceso, se retira esto y se abre, y acá ya nos queda expuesto el motor. En el caso de tener que hacer algún tipo de regulación, vemos ahí que tenemos toda la tornillería y todo, e incluso acá arriba tenemos los 4 tornillos que sostienen el motor desde la tapa, y tienen unas ranuras que nos permitirían mover más adelante o más atrás, o en realidad hacia un costado u otro, los topes que sostienen todo el mecanismo, y de esa forma buscar el paralelismo respecto a las guías de inglete que ya vienen mecanizadas en la mesa. Otra cosa a tener en cuenta es que en la parte de acá abajo nos viene una toma de aspiración con una salida de 100 milímetros hacia la parte de atrás, que funciona relativamente bien. La verdad es que no sé si se llega a ver ahí el polvillo que hay. Eso debe haber sido unos 8 o 10 cortes en MDF, que es uno de los materiales que menos me gusta porque es muy volátil. Y en ese sentido, bueno, la aspiración se ve que funciona bastante bien. Tiene algunos huecos sobre los laterales que probablemente después se los termine tapando, como para ir maximizando toda la aspiración y que sea menor todavía. Pero la verdad que esto ya no me lo esperaba que funcione tan bien. La máquina en este momento la estoy teniendo conectada mediante esa manguera a un aspirador de la misma marca, de un HP. Es un aspirador de una manga, también monofásico, a 220 voltios, de un HP. Y una de las cosas que más me gustó una vez que terminé de conectar tanto la sierra como el aspirador es el sonido que generan entre los dos, ya que es muy distinto a una aspiradora convencional y una sierra de banco tipo portátil. Es mucho menor el sonido. La verdad es que no lo medí en decibeles el sonido que hacía antes esas dos máquinas comparado con estas dos, pero les puedo asegurar que es mucho más suave. Voy a ver si ahora prendo ambas máquinas como para ver si en el video se llega a captar. La verdad que el sonido que hacen entre ambas es totalmente soportable, e incluso, como es recomendado utilizar protección auditiva, nada, sería algo mucho más que ameno respecto a lo que tenía anteriormente.
Bueno, respecto a la mesa, una de las principales cosas que tiene este tipo de sierras es que tengan las guías de inglete bien mecanizadas, tanto paralelas una con la otra, como mantener su distancia de separación y profundidad en todo el largo de las ranuras. Y en ese sentido, bueno, vienen muy bien mecanizadas. De fábrica ya directamente, ni bien puse el disco de corte, tenía una diferencia, tomando en cuenta siempre el mismo diente y la ranura de inglete que ya comprobé anteriormente que estaba paralela a la otra, tenía una diferencia negativa, sería de aproximadamente 3 centésimas de milímetro, con lo cual nada, lo voy a dejar así porque no creo el tema de jugar con esos 4 tornillos que yo pueda llegar a mejorarlo o incluso pasarme para el otro lado. Nada, es una medida más que aceptable para el tipo de trabajos que yo hago. Como dije antes, es una máquina que pesa 156 kilos, no es una máquina para estar moviendo para todos lados. De hecho, yo todavía no sé exactamente dónde va a estar. La misma se puede terminar de regular. De aquel lado tiene 2 ruedas fijas en la parte interna del gabinete, y de este lado trae una rueda retráctil y giratoria. Nosotros pisamos esa, nos queda levantada y podemos moverla en el caso de, ya sea para limpiar o para algún corte en particular que no nos da el espacio y tenemos que estarla moviendo para que nos entre la placa o algo así. Para hacer esos pequeños movimientos dentro del taller ya viene equipada con todo el sistema de ruedas, e incluso de este lado, también del lado de adentro, nos trae 2 tornillos con gomas tipo regatón para que nosotros terminemos de ajustarlo una vez que ya sabemos el lugar exacto donde va a estar quedando la mesa. Lo regulamos y nos queda apoyado entre las 2 ruedas que están del lado izquierdo y las 2 patas regulables del lado derecho. Y de esa forma incluso también podemos estar utilizando la rueda para moverlo, pero tengamos en cuenta que si la movemos probablemente tengamos que otra vez estar regulando si el piso no lo tenemos totalmente parejo. Bueno, con respecto a la guía para cortes transversales, es una guía bastante pesada, relativamente buena. Tiene algo que a mí en particular o me tendré que acostumbrar o algo así, que como la mesa trae ranura tipo T, en la parte de acá abajo trae una suerte de arandela que lo que hace es, una vez que lo metemos acá, no se nos termina cayendo, trae la arandela, bueno, de un solo lado, entonces no se nos está levantando en el caso de tener que hacer algún corte más largo. Para esto en particular yo siempre prefiero los carros tipo escuadradores. Está bien que ese tipo de carros siempre lo solemos hacer a 90 grados y esto nos permite setear un ángulo bastante fácil y rápido. En la parte de acá atrás, en la parte de acá atrás tenemos un pin que se puede poner y sacar en el mecanismo. Una vez que lo tenemos adentro, seteamos con estos tornillos de acá los 0 grados o los 90 serían respecto a la hoja de corte, y hacemos lo mismo con respecto a los 2 de 45. Sacamos el pin, lo llevamos, lo metemos de vuelta y ahí hacemos el tope. De esta forma podemos setear estos 3 ángulos que son prácticamente los más utilizados. Igualmente, en el caso de necesitar más, nos llega a 62 grados de cada lado, y bueno, con la posibilidad de, al tener tornillos individuales, ir seteando cada uno de los ángulos.
Otra de las cosas y fallas que suele tener este tipo de guías es que el movimiento que se genera dentro de la ranura de inglete muchas veces hace que los cortes no sean precisos. Este movimiento que solemos escuchar ahí quiere decir que la ranura es un poco más ancha que la guía que nos trae la plantilla esta. Esta en particular viene con un sistema de un corte ahí al medio y con dos tornillos o gusanos, se le suelen llegar a decir, que lo que hacen es, una vez que nosotros lo apretamos, podemos llevar esta guía un poco más ancha, haciendo que toque de un lado y del otro de la ranura, anulando por completo ese movimiento. Esto es algo que yo todavía no lo regulé por un tema de que yo tengo otra anterior que tiene un sistema relativamente parecido, pero con unas arandelas de plástico que probablemente esté utilizando esa otra. E incluso en las próximas semanas me va a estar llegando una más desde China, que nada, una vez que tenga las 3 guías acá, voy a ver cuál es la que mejor se adapta. Incluso hay algunos trabajos que se necesita tener 2 guías de estas y las iré combinando de la mejor manera. Algo que no está de más aclarar es que cuando la terminamos de usar tiene un espacio donde la podemos guardar y dejar almacenada entre trabajo y trabajo. Bueno, antes de entrar en detalle a la guía lateral, que es una de las cosas que más nos llama la atención y por lo cual queremos este tipo de sierras, les voy a comentar la modificación que yo les hice. En la parte trasera de la máquina nos trae un perfil de hierro en L, ya con las perforaciones premarcadas y prefijadas, donde nosotros tenemos que poner los tornillos para sostenerlo a lo que es la sierra y a las extensiones. Bien, pero en la parte de adelante viene con un perfil de aluminio que trae toda una ranura tipo T, y nosotros en los mismos lugares vamos poniendo los tornillos y metemos el perfil hacia donde va. Se supone que el perfil debería de ir bien hasta acá, hasta el borde de la mesa, dándonos una capacidad máxima de corte de aproximadamente 85 centímetros de ancho. La verdad que es más que suficiente para los trabajos que se suelen hacer. Pero viendo que en el perfil trasero la guía se apoyaba bien, yo llevé este perfil lo más allá posible, logrando más de 91 centímetros de corte. Esos 6 centímetros, casi 7 centímetros que le gané de aquel lado, los perdí de este lado. Pero al disco inclinarse para el lado izquierdo, digamos, para llevarlo a 45 grados, son pocas las veces que termino haciendo cortes del lado izquierdo, a no ser que sea algún trabajo muy específico, muy particular. La verdad que es bastante raro que yo suela trabajar con la guía para cortes longitudinales del lado izquierdo. Siempre lo termino haciendo del lado derecho. Debe ser por un tema de costumbre o por un tema de la inclinación del disco o algo así, pero preferí, por lo menos por ahora, configurarlo de esta forma y ganar esos 6 o 7 centímetros de capacidad de corte del lado derecho, aunque se los está restando del lado izquierdo. Lo único que me está faltando para terminar de configurar la máquina es hacer los cortes, medirlos totalmente precisos y en base a eso terminar pegando las cintas métricas autoadhesivas que nos trae de 85 centímetros de largo para el lado derecho y 32 centímetros de largo para el lado izquierdo. Estimo que, bueno, que lo pegaré igual y en el caso de necesitar más de 85 centímetros haré como hacía con la sierra anterior, midiendo con la cinta métrica si el corte está entre 85 y 91 centímetros, que es la modificación que yo le hice a la máquina. Bueno, ahora con respecto a la guía lateral, es una guía que se la conoce como guía tipo Weissenmeyer, creo que se pronuncia de esa forma,
que lo que hace es tener 3 puntos de apoyo sobre nuestro perfil delantero. Del lado de atrás simplemente está apoyado, no tenemos ningún anclaje ni nada, como yo le había hecho a mi sierra anterior, o bien como algunas que vienen con algún tipo de cuña del lado trasero, para cuando uno fija de este lado, que también se fije del otro y no moverse. Este tipo de sierras son tan firmes, una vez que están fijadas con los 3 puntos de acá, que no necesita apoyo del lado trasero. Esto lo que hace es que sea muy fácil regularla y ponerla a 90 grados, ya que los 90 grados se lo dan los 2 topes o apoyos que tiene de este lado, que se regulan con 2 tornillos. En esta parte de acá nosotros vemos que tenemos 2 tornillos tipo gusanos, que lo que hacen es doblar esta chapa de acá y la de allá, y en base a eso es el tope que va a estar haciendo con respecto a nuestra guía de aluminio, y de esa forma, una vez que lo seteamos y no movemos los tornillos, siempre nos va a estar dando 90 grados. No importa el punto en el cual lo estemos moviendo, si el perfil está totalmente recto, el perfil de aluminio de la mesa, y no sufrimos ninguna modificación respecto al disco de corte o algo así, siempre esta guía se va a mantener totalmente paralela al disco de corte. En mi caso en particular, ahora les voy a mostrar cómo es que lo hice, pero la configuré con una apertura de 2/10 de milímetro respecto al disco de corte, que la parte trasera se aleje 2/10 de milímetro del disco. De esta forma, si no están totalmente paralelas, siempre es preferible que sea así y no que el corte se esté cerrando, apretándonos la pieza que estamos trabajando entre el disco y la defensa, y de esa forma poder sufrir una patada de retroceso, como se llama, o un kickback. Bueno, respecto a las configuraciones que le tuve que hacer a la máquina, y configuraciones que probablemente con el paso del tiempo haya que ir ajustando y reviendo de forma constante, es principalmente que todas sus componentes y eso sigan manteniendo un paralelismo o esa apertura, las que le mencionaba recién. Para ese tipo de cosas yo me hice este dispositivo. Es una herramienta que la verdad no recuerdo el nombre. Hay marcas, sobre todo en Estados Unidos o algo así, que lo venden, o incluso páginas chinas que también suelen vender. Es como si fuese una T regulable, donde nosotros podemos poner un comparador centesimal, hacerlo correr sobre nuestra ranura de inglete, y en base a eso poder ir seteando las distintas cosas en base a esa guía que es la que estamos tomando de referencia. Como decía, de entrada el disco me vino prácticamente bien. Hice unas cuantas mediciones, siempre me dio entre 2 centésimas y 4 centésimas de milímetro, y nada, decidí no tocarlo. Incluso la desviación es hacia la izquierda, con lo cual preferí no tocar los tornillos que están por debajo de la tapa. Y lo mismo hice respecto a la guía lateral. Esto yo lo seteo con una medida X en el comparador, trabo la guía, tomo una medida de un lado, lo muevo, tomo la otra medida del otro, y en base a la diferencia que me va dando voy ajustando los 2 tornillos que le decía, para que una vez que uno traba el ajuste sea más allá o más acá, dependiendo de hacia el lado que estemos buscando. Y aprovechando que el disco estaba ínfimo pero corrido hacia el lado izquierdo, la defensa la terminé dejando hacia el lado derecho. De esa forma me aseguro que el corte sale más aliviado de lo que realmente termina siendo. Después, otras configuraciones que se pueden hacer con respecto a esta guía en particular, y la verdad que me resulta muy cómodo, es con respecto a estos tornillos. No sé si se llega a ver ahí, estos tornillos que trae acá.
Estos no nos dan el paralelismo con respecto al disco, sino que simplemente es un gusano con un plástico en la punta. Es como si fuese una bolita. Bueno, fácil sacarla. Es pesada, pero fácil sacarla. Es como si fuesen unas bolitas de plástico, no sé si será algún plástico tipo grilón o algo así, que lo que hacen es simplemente apoyarse. Las dos traseras simplemente lo que hacen es apoyarse para que no se nos cruce la guía y sea fácil moverlo hacia un lado y hacia el otro. Sin embargo, los dos que tenemos acá a los costados nos termina dando los 90 grados de la defensa en base al plano de la mesa, e incluso allá en la punta hay un agujero con otro de esos tornillos que lo que hace es nos termina dando este movimiento más arriba o más abajo para dejar una misma luz constante en todo lo largo del perfil de aluminio, que es en el cual uno va a estar apoyando la tabla. Y después, por último, otra de las configuraciones que se puede llegar a hacer en la máquina es dos tornillos que trae en la parte de acá atrás, que son dos topes para cuando nosotros estamos moviendo el disco de 90 a 45 grados. Cuando lo tenemos en 90 apoya el del lado izquierdo, y cuando lo movemos a 45 grados apoya el del lado derecho. La verdad es que yo lo que recomiendo es siempre tener un goniómetro o un medidor de ángulos digital, un inclinómetro como se llama, e ir chequeando en base al plano de la mesa el ángulo del disco que nosotros le vamos dando. Si nosotros no tenemos este tipo de herramientas y nos es un poco engorroso el tema de estar constantemente midiendo con algún instrumento que por ahí no estamos muy seguros de si nos va a dar una medida precisa, por ahí en ese caso sí, es bueno configurar estos dos tornillos y utilizarlos de tope, cada tanto irlos chequeando, limpiándolos y todo, como para asegurarnos de que estén funcionando correctamente. Pero en mi caso en particular, que yo tengo el inclinómetro, prefiero hacerlo de esa forma. Se supone que una vez que uno lo configura a 90 grados y pone el indicador, que no sé si se llega a ver ahí, el indicador que tenemos en el frente de la mesa, ya los ángulos deberían de ser los correctos, a no ser que nosotros estemos tocando o haciendo alguna modificación. El indicador debería darnos siempre los 90 grados, pero para que sea algo exacto, como decía, en mi caso en particular voy a utilizar siempre el inclinómetro. Bueno, y por último, una de las cosas que puedo empezar a utilizar ahora son distintos accesorios que ya tenía, o incluso comprarme algunos que en algún momento no me compré, porque las ranuras de inglete que tenía mi máquina anterior tenía una medida distinta, no es estándar, y no se vendían accesorios de ese estilo, como por ejemplo, no sé, unos featherboard o distintas guías y ese tipo de cosas, que siempre respetan el estándar de 3/4 de pulgada de ancho. Y nada, yo siempre que utilizaba este tipo de cosas tenía que estar haciendo algunas modificaciones, algunos injertos o algo como para utilizarlo. Y nada, ahora voy a poder aprovechar todo este tipo de cosas, ya que pasé a tener ranuras de inglete estándar. Bueno, como les decía antes, yo esta máquina la vengo persiguiendo hace aproximadamente 4 años que me la quería comprar, y por una cosa o por otra no iba pudiendo. Y en el paso del tiempo hubieron varias cosas que se fueron modificando. Por ejemplo, el kit de movilidad en las versiones anteriores no lo traía. El tema de traer las dos ruedas fijas y la retráctil de este lado facilita un montón el tema del movimiento en el taller de la máquina. Respecto a la guía, entiendo que es exactamente la misma, con la diferencia es que ahora nos trae unos perfiles de aluminio de un lado y de otro, y antes traía un material plástico tipo grilón o algo así, que incluso al traernos perfiles de aluminio con ranura tipo T, en el caso de necesitar algún accesorio o algo, también se lo podemos
estar insertando acá arriba, ya sea un tope de corte de profundidad, lo podemos atornillar en la parte de acá atrás y una vez que llegamos ahí, hace tope, apagamos la máquina y no continuamos y hacemos algo repetitivo. Bueno, para distintas funciones o accesorios se pueden utilizar las ranuras esas. Otra de las modificaciones es respecto al perfil de acá adelante. Es un perfil de aluminio cuando el anterior era un perfil de hierro. No sé si en este caso será mejor o peor, pero bueno, fue una de las tantas modificaciones que sufrió con el paso del tiempo. Respecto a las cuchillas, la versión anterior por ahí no acompañaba en altura el disco, sin embargo la nueva versión sí, es bastante fácil ponerlo y sacarlo. ¿Y qué más? Nada más, el resto de las cosas son en base a mi manera de trabajar. Yo con la sierra que tenía anteriormente no tenía que tener ciertos cuidados que ahora sí, como por ejemplo al tratarse de una mesa de fundición de hierro hay que limpiarla y mantenerla lubricada, porque acá en Buenos Aires en particular hay muchísima humedad y nada, con el paso del tiempo, si no la vamos lubricando y protegiendo, probablemente se nos oxide la mesa. Me pasa tanto en esto como en otras máquinas que fui adquiriendo que son de fundición de hierro. Es algo que hay que empezar a tener en cuenta. Y después por otro lado, bueno, también es algo mío en base a la sierra que yo venía. Yo tengo un montón de hojas de corte de 10 pulgadas y esta máquina lleva de 12 pulgadas, con lo cual de a poco tendré que ir incorporando esas otras, principalmente cuando utilizo la cuchilla separadora baja, que es la que yo suelo utilizar normalmente, porque para hacer ranuras o algo así, la de 10 pulgadas me queda más baja que la cuchilla y no me serviría para estar pasando por arriba. Pero en todo el resto la verdad es que le veo beneficios en base a la sierra que yo tenía antes y esta. Si bien voy a intentar dentro de 1, 2 o 3 meses volver a hacer un video respecto a esta misma sierra, ya teniéndole un poco más de uso. La verdad que hasta el momento la usé 2 días, debo haber hecho unos 20 cortes y nada, me tiene maravillado la máquina. Con el uso por ahí un poco más constante, poderles dar alguna referencia, ya que ni bien la mostré en Instagram, muchos de ustedes me consultaron con respecto a qué tal era la máquina e incluso algunos no sabían que se conseguía este tipo de máquinas acá en Argentina. Así que bueno, nada. Como digo siempre, espero que el video les haya gustado. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita como para recibir notificaciones de próximos videos. Y nada, los leo abajo en los comentarios a ver si de a poco puedo irles evacuando dudas que les vaya surgiendo con respecto a esta sierra, o bien me pueden escribir por Instagram, que suelo estar un poco más activo y por lo general respondo un poco más rápido. Nuevamente gracias, nos vemos la próxima.